Bueno, mi hermano, en esta mañana vimos la pregunta número 1, ¿no?, del catecismo. Estuvimos estudiando que el único consuelo del creyente es Cristo. El único consuelo nuestro es el Señor Jesucristo, no lo que sabemos, no lo que hacemos, no lo que tenemos, sino Cristo. Él es lo único que importa y es lo único que tenemos. En esta mañana vamos a ver el sermón. El título del sermón es La roca de todas nuestras estaciones. Ese es el título. La roca de todas nuestras estaciones. El título del sermón es La roca de todas nuestras estaciones. Y veremos que la perseverancia fiel en cada etapa de la vida no es el resultado de nuestra fortaleza, sino de aferrarnos al carácter inmutable de Dios, quien es nuestra roca y refugio eterno. La roca de todas nuestras estaciones. Oremos al Señor. Padre, mi Señor, ilumínanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Ilumina tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Reprende, exhorta, consuela, guía, instruye, corrige. Hoy, mi Señor, inspecciona nuestro corazón, Señor. El corazón abierto. Que podamos, Señor, entender tu palabra y saborearla. En el nombre de Cristo. Amén. Por lo tanto, en esta mañana llamamos la atención el texto de Salmos, libro de los Salmos, capítulo 71, desde el versículo 1 al 6. Que tiene más versículos, son los versículos que tomaremos esta mañana. Versículo 1 al 6, Salmo 71. Salmo 71, del 1 al 6. Y antes de leer, me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez hemos mirado nuestra vida y sentido esa necesidad, esa ansiedad de el qué sigue por ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué vendrá? ¿Qué sucederá? ¿O alguna vez hemos mirado hacia atrás y sentido el peso de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestra conducta y decir, ¿y ahora qué? Después de todo, ¿ahora qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Mis hermanos, la vida viene en estaciones. La energía incierta de la propia juventud, la presión productiva de la adultez y la transición vulnerable de la vejez antes de llegar a la muerte. En cada una, en cual sea la circunstancia, en cualquiera que sea la estación de nuestra vida, en el transcurso de nuestra existencia, luchamos con preguntas diferentes. Para algunos, como en mi caso la juventud, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Los que han transitado y están transitando por la vida adulta se hacen preguntas aún diferentes pero significativas para ellos. ¿Vale la pena el esfuerzo de mi tiempo? ¿Por qué soportar la presión de esta vida? ¿Cuál es el sentido? Si he recorrido y aún no entiendo. Y la última etapa de la vida, que es la vejez, aunque las preguntas son diferentes, siguen con contundencia la mente del ser humano. ¿Sigo teniendo valor? ¿Valgo para alguien? ¿Me olvidarán? ¿Me recuerdan? ¿Seré útil o soy inservible? Hoy la palabra de Dios nos habla directamente de esta pregunta en el Salmo 71. Nos muestra que la fe no es un sentimiento estático. Y cuando hablamos de un sentimiento estático, es como una columna, la columna que tiene y que soporta las edificaciones en estática. No se mueve, es un cimiento. Asimismo, la vida de la fe, el sentimiento
crecimiento, la experiencia cristiana no es estática, sino más bien dinámica. Hay altos y bajos, hay felicidad, pero también hay tristeza, hay gozo, hay amargura, hay dolor, pero hay alegría, hay llanto y hay risas, hay ganancia, hay pérdida, hay vida y hay muerte. Es una gran verdad. Y también la palabra del Señor nos señala al único lugar donde tú y yo podemos encontrar respuestas para cualquier estación de nuestra vida. Ya sea que transitemos por la juventud, ya sea que transites por la adultez, ya sea que transites por la vejez, ya sea que sientas que aún está la muerte, clama por tu muerte. La Biblia da respuestas a nuestra vida. Así que leemos el versículo 71. Dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame de tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Delante de nuestros ojos, mis hermanos, nos encontramos entonces con el Salmo 71, atribuido tradicionalmente al rey salmista David. Aunque hay una opinión minoritaria entre los eruditos cristianos y judíos, dicen que es de otro salmista. La cuestión no cambia mucho si es de David o si es de otro. Lo que a nosotros nos compete y nos interesa son las verdades que no se pueden negar, que están proclamadas en este texto. Este texto es un salmo de lamento, es un salmo de confianza, no es un salmo de alegría, no es un salmo de alabanza, no es un salmo de gozo, no es un salmo imprecatorio, es un salmo de lamento y un salmo de confianza. Y vemos que desde el versículo 1 al 4 hay una súplica. El salmista dice: en ti, oh Jehová, me refugiamos, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame de tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Empieza con una súplica. El salmista suplica hacia su creador, pero también hay una expresión de confianza. En el versículo 5 él cambia el tono y dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Hay una confianza. Y el salmo baila entre eso, entre súplica y confianza. En los versículos 9 y 13 también hay otra nueva súplica. Y en los versículos 14 y 24 hay un modo de alabanza, que hay un testimonio de este hombre que ha alcanzado la vejez. Si vemos el título que nos puesto nuestros traductores en este salmo, dice la oración de un anciano. Nuestra cultura a la vejez es de deshonra. La Biblia dice que delante de las camas te postrarás y harás reverencia. Cuestión que nuestra cultura popular, moderna, es todo lo contrario. La vejez para muchos es ignominia, es una señal pública de vergüenza.
Yo siempre he dicho que la palabra anciana es más de territorio que vejez. Porque la vejez tiene una palabra y una connotación cultural de sabiduría. Joven fui y he envejecido. Lo he visto que justo desamparado y su simiente que vendría más. Por lo tanto, mis hermanos, aquí nos habla un hombre experimentado. No nos habla un niño como Jeremías, la lectura de la mañana. Jeremías 1, capítulo 4 al 10. Dice: yo no, soy un niño, soy un muchacho. No puedo yo tomar esta carga y este llamado que tú haces. Tampoco un hombre de la edad mediana, como Pedro, como Pablo, que aún estaban en la vigorosidad de su cuerpo. Nos habla un anciano. No nada más un anciano en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Si hemos leído Primera de Juan nos dice muy claramente cuando da las bendiciones a los niños, a los jóvenes y a los qué? A los ancianos en la fe. Y en esta, la verdad que refleja el texto. La vejez en el antiguo Israel no era tampoco muy diferente como la tenemos hoy. Aunque el texto bíblico decía: delante de las canas te encontrarás y harás reverencia. En la práctica, los judíos no eran muy éticos y muy morales. La vejez en el antiguo Israel podía ser sinónimo de vulnerabilidad y de abandono. En el mismo Salmo 71, versículo del 9, dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mis fuerzas se acaban, no me desampares. Esto es una súplica, hermanos. Parece que hay como desconfianza. Parece que hay un estigma. No me deseches, como es costumbre del hombre desechar. Y lo dice la Biblia muy claramente, en los proverbios: no deseches de tu padre y de tu madre la vejez. Es natural del hombre desechar lo que para nosotros, y discúlpeme la expresión, no sirve. Para los gobiernos, nosotros somos nada más un número de cédula. No somos personas, somos números. Con una cartita con nuestro nombre, con nuestra firma, con nuestro número, que nos detallan con nuestra huella dactilar. Buscando nada más hacer un delito, un crimen, y utilizando nada más para demagogia y política. Pero para Dios, tanto los niños como los viejos son importantes. Tanto el más grande como el más pequeño entra a la vida en el reino de los cielos. Tanto el fuerte como el débil tiene un asiento asegurado en las moradas celestes. Tanto el rico como el pobre no se hace excepción de personas. Tanto el intelectual como el que nosotros decimos iletrado y neófito, Dios no le interesa si sabe o no sabe. Pero es diferente a lo que nosotros como hombres hacemos. El versículo 18 también habla de su condición. Aún en la vejez, las canas. Oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Qué gran consuelo para mi vejez. Te diré algo: yo no sé si llegaré a la vejez. Me gustaría llegar a ser viejo, pintar canas. Pero nada más con juventud sé que la vida duele. No quiero imaginar llegar a viejo con tanto dolor encima. Es una verdad. Es una verdad. La diferencia entre la intelectualidad y la sabiduría es que la sabiduría a veces se aprende por el golpe. La intelectualidad nada más es pura información. Pero aquí no nos habla un hombre viejo nada más, de edad. Este es un hombre viejo, que es lo más interesante. No nada más, supongamos que la Biblia dice 70 años, pues
80 lo más robusto, si logramos que tuviese 80 años. No es nada más la experiencia que este hombre ha vivido en la tierra, sino la fortaleza de su fe. Él es un testimonio, como dice en el versículo 18, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Él no quiere ser desamparado por Dios, no porque está pintando canas, no porque ha llegado a viejo, sino para qué? Para anunciar el poder de Dios a las generaciones futuras. A las generaciones futuras. ¿Cómo deberíamos añorar esto? Los que están ya en la vejez, los que están en la adultez, los que están en la juventud. Que Dios no nos desampare nunca. No para no sufrir, no para no tener aflicción, sino para proclamar el poder de Dios a través de la aflicción. ¿Cuál es nuestro único consuelo? Tanto que en la vida como en la muerte pertenecemos solamente al Señor Jesucristo. Que Él no nos desampare para que nuestra boca confiese, así como lo dice el Salmista. La fuerza para el antiguo Israel era sinónimo de vitalidad. Pero el Señor se nos dice, ellos confían en carros, ellos confían en caballos. Mas nosotros entonces tendremos la victoria, dice el Salmista. El Señor, cuando quería hacer cosas portentosas con Israel, ¿los fortalecía o los debilitaba? Los debilitaba. Si salían 3.000 a la batalla, salgan 2.000. ¿Recuerdan que ahora salgan más? Y le daban directrices, los que beban así, los que hagan así, los que hagan lo otro. ¿Con qué vencieron? Con espadas o con linternas. Pero que eran seres locos, ganaron una guerra a sangre en linternas. ¿Te imaginas? Si aquí en las guarimbas los militares tenían perdigones y pistolas de verdad contra piedras que duelen, porque las linternas lo único que te hacen es alumbrarte. ¿Y cuántas personas no murieron? Ciento y pico de hombres. ¿Qué era lo más seguro para los israelitas? La muerte. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Entró y hizo cosas por su mano. Así igual con nosotros. Lo vemos en la juventud con el Jesús. Lo vemos en la adultez con los apóstoles. Y lo vemos en la vejez con este salmo. A todos nosotros el Señor nos está hablando. Sea cual sea la estación de tu vida, yo soy tu sustento. Yo soy tu visión. Yo soy tu roca. Yo soy tu fortaleza. Y eso es una gran verdad. ¿Cuál es tu consuelo cristiano? Que tanto en la vida como en la muerte después tenés a Cristo. Y Él me sostiene. El Salmo refleja la realidad de la caída. El versículo 4 lo dice. Dios mío, líbrame de la mano de qué? Del justo. Del impío. De la mano del perverso y del rebelde. Líbrame. Pero Él se aferra al Redentor. Él dice, líbrame, Señor. Dios mío, líbrame. El Dios fiel de la creación. Debemos entender, hermanos, que la perseverancia en la fe cristiana es la respuesta del redimido que confía en su Redentor. Y vemos aquí que la fidelidad, la fortaleza y la justicia de Dios son sus atributos. Vemos que el salmista tiene una dependencia total, una dependencia hacia un Dios radical. Necesita de la salvación y de la protección divina en todas las etapas de la vida. El versículo 5 habla de una esperanza, dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Es más que un deseo, es una expectativa confiada, una cuerda a la que aferrarse. Y esto hay que entenderlo clara y sencillamente. El testimonio de este creyente anciano
no es lo fuerte que yo fui, mira, sino tu poder y tu poderío. El versículo 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Es una dicha llegar a viejos, tanto en el cuerpo como en la fe, y que no haya jactancia en nosotros, no haya jactancia en las bendiciones que el Señor nos haya dado, no haya jactancia en que el Señor haya estado en cualquier momento de aflicción, sino que el único deseo nuestro es que los que vienen después de mí vean, entiendan y te conozcan tu poder y tu poderío. Que saben hacer con débiles hombres y mujeres como nosotros todas las cosas para tu gloria. Y comencemos, mi hermano, como suele ser la vida misma, con la primera estación de nuestra vida, la niñez y la juventud. Y la pregunta es: ¿qué sentimos en ella? Yo estoy en esa transición, yo estoy ahí en esa estación, algunos ya pasaron por ahí. Pero ¿qué es lo que sentimos en ella? A menudo es el peso de la inseguridad. Es el peso de nuestras propias inseguridades y las como Jeremías. Y vayan buscando Jeremías 1, del 4 al 10. Lo primero que sentimos es ese peso de la inseguridad, de la identidad. Pero fijémonos cómo la palabra de Dios aborda esto directamente en la vida de un joven llamado Jeremías. La juventud, mis hermanos, es un llamado a echar raíces en la roca. En primer lugar, la juventud es un llamado a echar raíces en la roca. El versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta en las naciones. Mira la respuesta de Jeremías. Yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás tú, y dirás todo lo que te mande. Y así es el llamado de la fe. No somos Jeremías, y tampoco lo vamos a hacer. No somos profetas del Antiguo Testamento, y tampoco lo vamos a hacer. Pero la juventud de la vida se siente así. Lo que ha pasado por ahí no sabe. Algunos somos más inseguros que otros, y reconocemos nuestra vulnerabilidad. Otros son aún más inseguros, pero se esconden en una concha de que todo lo puede. Lo vemos en la juventud, el joven tonto, ¿no? Yo no puedo, no necesito el consejo de los demás, no escucho la reprensión como el necio. La juventud está marcada por necedad. La Biblia lo dice, la Biblia es clara. La necedad está ligada ¿a quién? Al muchacho, dice el proverbio. Somos necios. Y yo reconozco que es parte de mi vida de necedad. Sin embargo, en la fe también es así. Cuando somos niños espirituales en la fe, somos necios. Necios. Se aplica lo que Pablo dice muy claramente. Ustedes no están aptos para comida sólida, porque deberían estar aptos, sino para la leche espiritual. Ya deberían haber sido maestros, pero no lo somos. Producto de nuestras inseguridades, producto de vernos a nosotros mismos igual que Él que nos llama. No nada más nosotros en un sentido de juventud humana, sino en un sentido espiritual. Jeremías se siente abrumado por su juventud, por su incapacidad. ¿Qué dice? ¿Soy qué? Un niño. Nuestra cultura moderna casi que idolatra a los niños.
idolatres, seres inmaculados, santos. Pero es bien sabido por nosotros que eso fue hace 150 años para acá en la historia de la humanidad. Los derechos del niño, los derechos de esto, los derechos de aquello, se empezó a velar por los niños. Pero los niños en la antigüedad no valían absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Un niño moría, murió, se hace otro niño. Ya está. La ciencia moderna, todos los avances tecnológicos que tenemos para preservar la vida, hizo que el hombre mismo, ¿verdad? Entre comillas, honrara la vida, pero en un sentido por miedo a la muerte, no por amor a la vida misma. Y por eso es que él dice, soy un niño. Sí, era joven, un hombre de 20 y tantos, 30 y tantos años. Pero él se sentía insignificante como para su tiempo, y para su tiempo un niño era insignificante. No tenía voz, anda para aquí, iba para allá, muévete, súbete, bájate. La diferencia entre un niño y un animal no era muy diferente. Se le trataba igual. No tenía voz. No es como nuestra modernidad. Y por eso él dice esto. Y es la inseguridad de quien está comenzando en la vida, de quien está comenzando en la fe. La respuesta de Dios a Jeremías no fue esfuérzate más. Veamos lo que le dice. Y me dijo Jehová, versículo 7, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No fue esfuérzate más, Jeremías. Sé un hombre, Jeremías. Ponte los pantalones, Jeremías. Sino le dice, yo estaré contigo. Creó dependencia de una vez. Eres dependiente a mí, sí, eres un niño. Y te llamé y te escogí para eso, para que dependas de tu padre. No para que seas autónomo. En la fe cristiana, en la vida espiritual, hasta que nosotros no alcancemos dependencia a nuestro Dios, no nos consideremos ni adultos ni viejos. Somos niños. Recién nacidos. Podemos tener 30, 40, 50, si Dios nos da 200 años de vida y estar sentado y hablar y predicar y cantar y saber la Biblia, pero no hay dependencia. Somos diferentes a la Biblia. Respondemos igual que Jeremías. Soy un niño. El llamado no se basa en nuestra capacidad y no se basó en la capacidad de Jeremías. Tu llamamiento como hijo de Dios no se basa en tu capacidad. Sé que aquí muchos no son jóvenes. El joven soy yo de edad biológica. Pero en la fe, si dudas de por qué el Señor te ha llamado, no es por tu capacidad. Diga el débil, fuerte soy. No dice, diga el fuerte soy. Bástate mi poder, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, no en tu fortaleza. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Sino que el llamado de Dios se basa en la presencia de Dios. Y esto tiene una conexión grandísima con el Salmo 71. El salmista mira atrás y dice, desde el vientre me apoyé en ti. Salmo 71:6 lo dice. En ti he sido sustentado desde el vientre. Un viejo, un hombre adulto, no nada más en la fe, sino en la vida, ve hacia atrás y dice, desde el vientre tú me sosteniste. Es desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. La fe joven se trata de echar raíces en la confianza de que Dios es quien dice ser. Y Satanás se aprovecha de eso, porque somos jóvenes en la fe, en sembrar dudas de que Dios no es lo que dice ser. Si Él fuera tan bueno, si Él te amara tanto como Él dice que te ama, si tú eres su hijo amado, si tú eres la niña de sus ojos, si tú has sido acepto en el amado, si tú eres real sacerdote, nación santa, si tú eres del pueblo adquirido por Dios, porque sufres.
¿Por qué te pasan las cosas? ¿Qué te pasan? ¿Por qué tienes aflicción? ¿Por qué tienes pérdidas? ¿Por qué tienes tribulaciones? ¿Por qué te desechan? ¿Por qué te desprecian? Si Él te amase tanto, como Él dice que Él te ama, Él te protegería. La Biblia lo dice, que a sus ángeles Él mandará cerca de ti para que estés seguro. ¿Dónde está aquel en el cual cuya morada tú estarás seguro? ¿Dónde está aquel que bajo sus alas Él te va a cubrir? ¿O el que acaso se quedó desplumado? ¿Dónde está aquel que con el brazo fuerte saca a Israel? ¿Acaso perdió su fuerza? Satanás conoce que la juventud de la fe es el momento donde se deben echar raíces profundas de conocer quién es Dios tal cual como lo ha dicho. Y su estrategia es venir a la mente a decirnos todo lo contrario. Y eso lo vemos en Génesis. ¿Acaso el Señor te dijo que se comía hasta el árbol del bien y del mal? ¿Vas a morir? No, sino que si yo como del árbol del bien y del mal, muero. Y no nada más si lo como, también digo si lo toco. Le puso algo más que yo nunca había dicho. ¿Qué dijo el diablo? Distorsionó el mandato. Ciertamente sabe el Señor que si tú comes ese preciado fruto, serás como Dios, sabiendo del bien y del mal. Él tiene miedo. Él tiene miedo a que seas igual que Él. ¿Sabe qué es la desgracia del ser humano? Que fuimos creados perfectos y caímos tan bajos con una mentira tan estúpida que el mismo diablo se la cae. Porque se creyó igual a Dios y fue desterrado del cielo, cayó como un rayo. La Biblia nos dice que lo debemos cuidar, 1 Timoteo 3. No unión, para que no caiga en la misma tentación del diablo. ¿Cuál es? El orgullo. ¿Y el orgullo qué es? Creerse algo que no somos. Y esta es una verdad. Entonces, mi hermano, que le ha llamado, no se cuentan nuestros logros, en nuestras notas, en nuestra popularidad, en nuestra fama, en lo que hacemos en nuestro trabajo. Se encuentra en aquel que nos conoció, nos formó para un propósito. Y si somos jóvenes en la fe, debemos echar raíces en Él. Debemos echar raíces en Él. Y antes de transicionar al otro punto, me gustaría aclarar algo. Yo he escuchado muchas veces. Muchos dirán, bueno, no eres Dios para comprar eso. Pero la Biblia está en la historia en la cual el Espíritu Santo guía a sus hijos también. Yo he escuchado de muchos púlpitos, algunos pastores y predicadores, que el Señor le dice, que ellos dicen, y cuentan ese testimonio, que cuando tengo aflicción, tengo tribulación, el Señor me visitó y me dijo, es porque ya no estás en la escuela, estás en la universidad. Yo lo he escuchado, yo he estado ahí sentado. Es una estupidez más grande que alguien puede decir. Y dirán, ¿por qué? Porque los más grandes cristianos se sentían como niños. Porque si estuvieran en una guardería, no en una universidad. En la universidad ya tú eres autónomo. En la universidad el profesor no te dice, mira, hijo, copia. Te dice, si no te gusta la clase, tú la vete. Porque estás estorbando ahí hablando. Los demás quieren ver la clase. Está en ti si tú quieres o no quieres aceptar la clase. En cuanto a un niño, si estamos en el kinder, al niño se le trata con amor. Ven, fulanito, quítate el creyón de la boca, que eso te va a dar diarrea. El que come pega, se le quita la pega. Y el que come moco, que yo vi muchos que comían moco, el mismo profesor tiene que quitarle los mocos. El verdadero cristiano se siente siempre con el aguante, no como en una universidad. Y esto es lo que tiene que estar bien pilas. Ningún hombre que Dios llamó se sentía más grande que el llamamiento. Se sentía más bien más bajo que el llamamiento, porque lo era. Y tú y yo somos más bajos que el llamamiento que hemos sido llamados. Porque lo más vil y menospreciado es con Dios para alcanzar mensajes.
para lograr lo que es, para que ninguno se jacte delante de su presencia. Pero Dios no lo hace para que nosotros seamos masoquistas y nos guste el dolor. O porque Él sea un verdugo, malo, cruel, maquiavélico, que le gusta ver a sus hijos sufrir. Él lo hace para enseñarnos una cosa. Y esa cosa se llama dependencia. Dependencia. Por lo tanto, mis hermanos, la vida sigue. Y esas raíces que echamos en nuestra juventud, sea en la vida como en la fe, no nos protegen de las tormentas. Llega la edad adulta y con ella no solo la inseguridad de quién soy, sino también la carga de poder con todo esto, poder con las circunstancias, poder con lo que se me avecina. La pregunta ya no es solo una cuestión de debilidad, sino de resiliencia. Y para eso la Biblia nos muestra una imagen poderosa. Y vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 10, 17. Una mujer que había estado agobiada durante 18 años, encorvada, incapaz de mantenerse erguida. Lucas capítulo 13, versículo 10, 17. Lucas 13, 10, 17, dice la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su huevo, su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aquí vemos claramente uno de los milagros del Señor Jesucristo. Una mujer encorvada con 18 años. No quiero profundizar en el significado teológico del milagro que sucedió allí, sino que lo voy a utilizar como una ilustración. La mujer encorvada por 18 años, de manera de ilustración, no dice lo que significa textualmente eso, representa muchas veces nuestra adultez. La vida adulta en la fe y la vida adulta como seres humanos es igual. Una adultez agobiada por las cargas. Esta mujer estaba agobiada ¿por qué? Por una enfermedad, una crisis de salud. Estaba agobiada también, no nada más internamente, sino externamente, la oposición del jefe de la sinagoga, porque se opuso al milagro del Señor. ¿Cómo vas a sanar el día de reposo? Lo que el Señor le dijo: eres un hipócrita, porque ustedes no tienen un asno, un buey, un animal y no lo desatan. Están haciendo algo. El simple hecho de desatar al animal para llevárselo, están haciendo algo. Y vas a venir a decir que esta hija de Abraham, que había sido agobiada por Satanás por 18 años, no merece, no es digna de que Dios me digne a sanarla. No seas hipócrita. Pero no tan solamente eso, sino que esta mujer también cargó con una rutina. 18 años con una enfermedad demasiado tiempo. Imagínate 18 años encorvado. Tú y yo tenemos un lumbar, o dormimos mal, ay, amigo, ese día es horrible. Quedas ahí, ay, imagínate 18 años encorvado, con el estigma social judío de que Dios te había abandonado. Porque la enfermedad para el judío era castigo de Dios.
ese Dios cruel y malo que se inventaron ellos en la cabeza. Porque todo lo que a ellos les pasaba en el antiguo era porque eran rebeldes y desobedientes, no porque eran Dios malos. Ellos se lo buscaron. Pero aquí hay una verdad bíblica. Jesús la ve, Jesús la llama y el Señor la libera. En medio de la presión y la oposición, Cristo es el libertador, el verdadero libertador, no Simón Bolívar. Simón libertó pueblos, Cristo liberta almas. El verdadero libertador espiritual, el verdadero libertador de las almas de los hombres. La fe adulta es el clamor diario y se expresa de esta manera. En el Salmo 71:3, sé mi roca protectora, mi fortaleza. El versículo 3 del Salmo 71 lo dice: sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por eso se caracteriza la vida adulta de la fe. Es aprender a refugiarse en la roca. No escapar de la roca. No hacer como Adán y Eva. ¿Dónde está Adán? El hombre se escondió. Es ir hacia la roca eterna. Por lo tanto, es la etapa del semi-refugio constante. El himno: sé tú mi refugio, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Son verdades que están aquí. No es sobre no tener luchas. Muchos creen que pasado años en la fe, muchos creen que después de venir a Cristo, crecer en la fe, conocer las doctrinas, gustar la gracia, tener coinonía, comunión con los hermanos, la lucha desaparece. La lucha apenas comienza. Cristiano ha sido llamado a un ejército, no un hospital. La iglesia no es un hospital, y creo que San Agustín, un gran teólogo, le tengo admiración, se equivocó cuando hizo. Digo, la iglesia no es un hospital de almas moribundas y enfermas. No, la iglesia es el ejército de Cristo, porque Pablo lo dice bien claramente. Pablo lo dice muchas veces, que hemos sido llamados por el general. Y si somos entonces un hospital, si queremos decirlo así, somos un hospital de guerra, no un hospital convencional. Cuando usted va por un hospital convencional, están todos moribundos allá. Ay, no me estoy burlando. Pero cuando no le duele, no se queja. Uno no quiere reírse. Los chistes no existen. Las caras bonitas no existen. El que es muy enamorado no se enamora. Le duele lo que está sufriendo. Pero un hospital en guerra, ¿sabes cómo es un soldado cuando está en el hospital de la guerra? Mientras es curado y vendado, no baja el arma de su otra mano. Así sea que el embarazo lo tenga desprendido, él tiene en su otra mano el rifle hasta la muerte. Él juró por su patria, por su Dios y por la Constitución que iba a defender a su país, así sea hasta por su propia vida, hasta la sangre. El cristiano ha sido llamado para eso. La vida adulta no es sobre no tener luchas, sino sobre a dónde correr cuando esa lucha viene. ¿Estamos corriendo a la roca o estamos huyendo de ella? Es una gran palabra. Por lo tanto, si estamos agotados, presionados, si sentimos oposición, nuestra fe no nos promete una vida fácil, cristiana. ¿Tú quieres saber lo que tu fe te promete? ¿Tú quieres saber lo que el cristianismo promete? Tengo entendido que el cristianismo es el movimiento en el cual se basa en la creencia y en la fe de Cristo, en la enseñanza de Cristo como maestro, sumo sacerdote y rey, y no en la tradición que nos hemos creado. Te han vendido un evangelio, ven a Cristo y tu familia será restaurada. La verdad no fue restaurada. Ven a Cristo y todo te saldrá bien.
Pablo tuvo que estar bien sacatocho delante de Dios para ir a Pablo Padre. ¿Usted quiere ser un hijo de Pablo? Diga la verdad. ¿Pero qué pasa? Que el autor y consumador de la fe dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones. Te la está prometiendo. Te la está prometiendo. Vas a sufrir, pero confía. Yo he vencido al mundo. Y tengo una gran verdad. Tengo una gran verdad. ¿Y por qué digo esto? Pienso yo que es el estancamiento espiritual de todos los creyentes. Nos caemos y nos quedamos nada más en el llanto. Y esto debe ser bien entendido. ¿Cuántos salmos tiene la escritura? 150. ¿Cuál es el único salmo que no hay respuesta? Salmo 88. Salmista no recibe ninguna respuesta de Dios, ni positiva ni negativa. Los demás salmos reciben respuesta. Y esto es algo impresionante que uno debe entender. Vamos a sufrir, pero el Señor no nos llama a quedarnos en el sufrimiento. Vamos a tener aflicciones, y el Señor no nos dice que no nos van a doler. Lo que Él nos promete es que Él estará con nosotros a través del dolor, a pesar del dolor, a pesar del llanto y de la agonía. No fuera de Él. ¡Ay, Señor! ¿Por qué nos está pasando esto? El Señor puede respondernos muy claramente, porque yo quiero que lo pases. Y el Señor no está diciendo nada malo. Pero el Señor quiere llevarnos, no es al por qué. ¿Para qué? ¿Para qué lo permites? ¿Para qué permites mi dolor? ¿Para qué permites mi agonía? ¿Para qué permites mi desánimo? ¿Para qué permites mis aflicciones? ¿Para qué permites? Etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? ¿Lo vimos la mañana? ¿Cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte. Yo pertenezco al Señor Jesucristo. Para entender que sea lo que sea que Él responda y cambie las circunstancias, sea que Él quite la aflicción, sea que Él quite la prueba, o sea que Él llegue todo eso, Él es nuestro único consuelo. Es muy diferente. Es muy diferente. Es totalmente diferente. Y esa es la diferencia entre un cristiano que ve al invisible y un cristiano que se ve a sí mismo. El que ve como al invisible puede estar todo destruido, pero su mirada está puesta en la cruz. El que se ve a sí mismo, lo único que hace es quedarse sentado. Mi indulgencia, Señor, pagando y expiando mis pecados. Nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Las consecuencias de nuestro pecado, seamos responsables, carguemos con ellos. Las circunstancias, carguemos con ellos. Las aflicciones, carguemos con ellos. Si hay que llorar, lloremos. Si hay que lamentar, lamentemos. Si hay aún que gritar, gritemos, pero no nos tenemos que quedar sentados. Tenemos que decir claramente: hemos llegado hasta aquí gracias a Dios. Sea lo mucho, sea lo poco. Él ha estado con nosotros. Y quiero hacer una pregunta, que ustedes la pueden responder. ¿En qué parte de la Biblia el Señor promete que nosotros vamos a llegar ilesos al cielo? ¿En qué parte de las Escrituras se nos promete que nosotros no vamos a llegar sin ningún rasguñito? ¿En ningún lado, cristiano? En ningún lado. Pero vivimos con eso. Y vivimos todos, los creyentes vivimos en poquitos, grandes o pequeños, como jóvenes y viejos, todos vivimos en esas circunstancias. Porque ninguno de nosotros, yo le digo, levante la mano quien quiera sufrir, a menos que sea masoquista, porque loco.
para ser compartícipes con sus padecimientos. Dios no se molesta por nuestras quejas. Yo prefiero un hijo honesto que se queje antes que un hipócrita que cree y haga creer a Dios como si todo estuviera bien. Dios no se asombra por nuestro dolor. Él lo predestinó todo y lo sabe. Pero Dios quiere que a través del dolor confiemos en Él. Dios no se asombra aún de las consecuencias de nuestro pecado. No dice, ay, te dejaré de amar porque caíste. Él te promete 7 veces cae justo y con todo yo te voy a levantar si me dejas a mí. Es la diferencia. No es Dios. El problema es que Dios somos personas. No confiamos en lo que Dios nos promete. Y no confiamos por la deficiencia en la fe. Juvenil. Somos niños en la fe. No hemos aprendido a entender al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, vemos que Dios es fiel para sostenernos en la presión de la adultez. Podemos confiar en que su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Y así llegamos a una tercera estación, que nuestra cultura bendice ignora, pero que la Biblia la honra. La vejez. El salmista lo expresa con una crudeza que nos conmueve. No me deseches en la vejez. Y esto es interesante. El salmista no es que se volvió un estorbo. Dice, no, yo no siento nada. No, yo no me siento inseguro. No, yo no tengo debilidades. No me deseches. Eso es claro. Eso es claro. No me deseches en la vejez. Pero hay un porqué. ¿Qué dice el versículo 18? Para que sea conocido tu poder a la posteridad. Para que yo dé a conocer tu poder a las generaciones que vienen. Es el clamor del salmista. No es un grito de miedo a la muerte, sino de deseo de seguir siendo útil en el reino. Es el temor a la irrelevancia. Y esto es triste, porque a lo mejor algunos han llegado a la fe ya en edad adulta. Y Satanás es uno que te va a decir, mira tu fe, mira todo el tiempo que perdiste en el mundo, en lo que hiciste. El Señor te dice muy claro, no eres irrelevante para el reino de Dios. Eres útil. Seas viejo, seas joven, seas grande, seas pequeño. Eres útil. ¿Qué dijeron los apóstoles cuando el Señor les dio el poder, la potestad de sacar a los demonios afuera? ¿Qué dijeron? Señor, Señor, tú sabes que fuimos y había endemoniado y el espíritu se sujetó. Se sujetó, Señor, le dijimos que él se sujetó. ¿Qué dijo, Señor? No les digo, porque tenía visión de niños espirituales. Él no nos reprendió en servirle. Nosotros sí haríamos eso. Un hermano decía eso y yo estoy seguro que yo estuviera tentado en decirlo. El estómago. ¿Qué le dijo? Le cambió la mentalidad. No se alegre. Pues así se lo sujetó el demonio. Alegres, Señor, están dentro del reino de los cielos. Siempre han sido útiles, así los demonios se les fueran sometidos, no. Porque soy yo a través de ustedes que me crean. Eso es que es verdad. Así que mi hermano, si eres nuevo en la fe, si eres viejo en edad, eres útil. Eres útil. Eres útil. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que muchas veces somos útiles de manera que nosotros no esperamos. De manera que nosotros no esperamos. El Señor utiliza a nosotros. Jeremías no quería ser utilizado de esa manera. El Señor lo utiliza. Pablo mucho menos. Pablo quería acabar con la iglesia. El Señor lo llamó para que fuera él en su verdad, en un sentido teológico, a la iglesia gentil. Y así sucesivamente cada uno.
Por lo tanto, hermano, vemos juventud, adultez, vejez, tres estaciones, tres luchas distintas. Y si hasta aquí hemos hablado de nuestra fe, nuestra perseverancia, quizás algunos de nosotros estamos tentados a decir: es que yo no soy tan fuerte. Es que yo no puedo. No soy tan fuerte, hermano. Y la verdad es que te digo, ni tú, ni yo, ni nadie, sino fuerte. Nadie sino fuerte. Y tenemos toda la razón en llegar a esta conclusión. Aquí es donde debemos hacer la pregunta más importante de todas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede un llamado así no ser abrumador para nosotros? La respuesta, mis hermanos, no se encuentra en un concepto, se encuentra en una persona. No está en nuestra capacidad de aferrarnos, sino en la solidez de aquel a quien nos aferramos. ¿Cuál es tu único consuelo? Que tanto en la vida como en la muerte pertenecemos a Cristo, a Él. A Él. La razón por la que podemos clamar la roca en la juventud, refugiarnos en ella en la adultez y testificar de ella en la vejez, es porque la roca es una persona, y la roca inconmovible de nuestra fe, la roca eterna es el Señor Jesucristo. Jesús es la roca definitiva de la que habla este salmo. Él mismo lo afirmó en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Pablo? En 1 Corintios 10:4. Que Israel, ¿verdad?, fue bautizado por la nube, fue bautizado por el agua y bebió de una bebida espiritual, bebió de la roca. La roca era Cristo. La roca eterna de los santos. La piedra desechada por los edificadores terminó siendo la piedra del ángulo. Segundo de Corintios 1:20 dice que en Él las promesas de Dios son sí y amén. Él fue llamado y obediente por nosotros. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10, tiene sentido el texto. ¿Quién fue el que fue llamado por el Padre antes de los siglos de los siglos para encomendársele, elegido por Dios, predestinado para ser la cabeza del ángulo? Cristo. Por eso Él sostiene el llamamiento de todos sus hijos. No porque seamos fuertones, sino porque el verdadero héroe lo cumplió. El verdadero llamado, el verdadero elegido por el Padre, el primogénito. Él cargó con nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros problemas. Vimos Lucas 13, versículo 10 y 17, la mujer. ¿Por qué fue salva ella? ¿Por qué fue sana? Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Él cargó nuestra enfermedad en la cruz. No nada más que lo propio del pecado, sino también todos los milagros, toda la providencia que Él hará con su pueblo fue satisfecha en la cruz, fue cumplida en la cruz. En Él, el no me deseches en la vejez del salmista, encuentra su respuesta en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Él clamó: ¿por qué me has desamparado? Salmo 22 se cumple en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo, mis hermanos, nunca seamos desamparados. Se nos ha enseñado que el Señor nos desampara si estamos pasando por aflicción, por prueba, por circunstancias, por dolor, por consecuencias del pecado. Nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo antiguo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios, ni hombres, ni criaturas. Nada puede separarnos del amor de Dios que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la perseverancia cristiana no es un logro, es un regalo que se recibe por la fe.
en Él. Por lo tanto, mis hermanos, demos gracias al Señor. Hay una canción que dice: gracias, Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Y sigue la canción. Es una gran verdad. La Biblia dice que su misericordia son nuevas cada mañana. Que Él conoce nuestra condición, se acuerda de lo que somos, sabe que somos polvo y tiene misericordia de nosotros. Está con nosotros a pesar de la prueba. Está con nosotros a pesar de la tribulación. Está con nosotros a pesar de las consecuencias de nuestro pecado. Está con nosotros a pesar de nuestra debilidad. Está con nosotros a pesar de la inseguridad. ¿Para qué? Para una sola cosa. Bástate mi gracia y poder se perfecciona en tu debilidad. Fuertes, pero débiles. Grandes, pero pequeños. Alegres y gozosos, pero sufridos. Salvos y perdonados, pero luchando contra el pecado. Amados, pero muchas veces nos olvida su amor. Parece una locura, pero esa es la vida de la vida. Pero para no irnos tristes, cantemos al Señor una gran alabanza, roca de la eternidad. Roca de la eternidad. Así lo abierto. El himno dice de la siguiente manera: roca de la eternidad fuiste abierta tú por mí. Sé que escondedero tierra, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expiar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. ¿Ven esta gran enseñanza? Y esta gran verdad. Él es nuestra roca cristiana. Él es nuestra roca. Lloremos, afrontemos, hagamos rabietas, porque muchas veces hacemos rabietas a Dios. Él nos llevará de esa verdad. Aunque nosotros le seamos fieles, ¿el qué? El que nos dice fiel. Y no es para darnos una cachetada así, ¡tá! Y no hacerlo como el hijo propio. Señor, yo ven para acá. Tú eres mío y siempre has sido mío. Y eso es la verdad que Dios nosotros por poder decir. Vamos a cantar esta canción. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Eres hombre de fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, el pecado no podré justificación lograr. Solo vive teniendo fe, de un ganar podré pagar.
la saga de tu vida, realizar felicidad, cuando vaya a responder en tu abuso tribunal, seré soberano fiel, rogaré la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú eres la roca. Eres la roca para los que somos jóvenes, eres la roca para los adultos, y eres la roca, Señor, para los que están en la iglesia. Una misma roca, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la roca eterna, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.